Hola, organizadores, investigadores, estudiantes, profesores y público en general del Congreso de la Academia Journals que se presenta en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, dándose en mayo del presente año del 2020. Mi nombre es Karen Andrea Peralta Salmerón y soy pasante de la licenciatura de Psicología de la Universidad Latina Campus Cuernavaca, participando con el grupo de semilleros e investigadores asesorada por las maestras Gabriela Salem Pérez y Erika Egliontina Barrios González. Mi proyecto de investigación se llama El concepto de la violencia psicológica en el noviazgo en jóvenes universitarios, el cual les presentaré a continuación. Comenzaremos con los estudios más relevantes e importantes para esta investigación, los cuales fueron respondiendo las principales preguntas con las que comencé este estudio. ¿Existen situaciones particulares que las personas vivimos y que a través de ellas podemos brindar una nueva puerta de entrada sobre lo que ya existe sobre este tema tan interesante, pero tan poco indagado por el área de la investigación? Y bueno, me pregunté acerca de la violencia psicológica en el noviazgo y cómo era que las personas la percibían, qué conceptos eran los que ellos consideraban o qué se relacionaban con esta problemática, considerada uno de los problemas de salud mundial por la Organización Panamericana de la Salud en el 2002. Después te cuestionas sobre qué han hecho y estudiado en tu país, en este caso México. Este reportó en la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, por sus siglas conocidas como ENVINOV, demostraba que el 76% del total de la muestra que participó en la encuesta en el 2008 reportó haber sido víctima de violencia psicológica. Al indagar sobre los estudios relacionados con la violencia psicológica, me pregunté sobre una definición que pudiera englobar todo lo relacionado con esta problemática y pude encontrar una definición que podía trabajar con mi investigación y fue con la de Montoya y colaboradores en el 2013. Propusieron sobre la violencia psicológica y que ésta se expresa como todos los patrones de conducta que se manifiestan en actos u omisiones repetitivos y que se producen a través de intimidaciones, manipulaciones, amenazas, humillaciones, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, que provocan progresivamente en el sujeto afectado una disminución de su personalidad, desmotivación, tristeza y afectación psíquica. Este estudio fue realizado en estudiantes universitarios, hombres y mujeres. Al mencionar esta población es por el motivo de justificar el interés del estudio en esta población. Por ello, se justificó con el estudio de Rojas Solís en el 2013. El autor indica que las víctimas que han sufrido violencia psicológica no ha sido fácil para ellas identificar este tipo de violencia y tampoco nada claro. Además, reconoce la poca investigación en este tipo de violencia, lo cual hace difícil identificarla entre las víctimas que se encuentran inmersas en la violencia psicológica en sus relaciones de noviazgo. Esto se relaciona con lo que Salinas y Espinosa en el 2014 señalaron que el significado de la violencia va variando de acuerdo a la cultura y el contexto en el que se desarrolla, dependiendo también de los comportamientos y conductas que fueron asociados a este constructo. En pocas palabras, cómo el individuo haya interiorizado el constructo de violencia a su vida. Te preguntarás, ¿como un arma de doble filo? ¿Como un instrumento para defenderse? ¿Como un arma para dominar y someter a su víctima? ¿Como una arma para controlar? No debemos descartar el contexto ni la cultura en la que los mexicanos estamos inmersos, como lo mencionan Pacheco y Castañeda en el 2017, la misma violencia en todas sus expresiones y sobre todo en la psicológica o la emocional, pasa por procesos de naturalización y minimización, lo que ha hecho aún más difícil de reconocerla o identificarla por los individuos. Diversos estudios habían determinado que la violencia en general era unidireccional y que las víctimas únicamente eran las mujeres y los agresores los hombres, hasta que Pacheco y Castañeda
en el 2017 reportaron que la violencia se había vuelto bidireccional, sobre todo en las relaciones de noviazgo. Así que hombres y mujeres no están exentos de ser generadores o receptores de violencia. Finalmente, dentro de este apartado encontré un estudio que comparte similitudes con mi proyecto de investigación y lo hice pertinente para agregar. Salinas y Espinosa en el 2014 indagaron sobre la definición de violencia psicológica con la herramienta de redes semánticas naturales. Y este estudio concluyó en el abuso verbal es un componente meramente importante al momento de darle significado al constructo de abuso psicológico. Por lo que el objetivo principal de esta investigación fue reconocer el concepto de violencia psicológica en jóvenes universitarios a partir de la técnica de redes semánticas. Ahora comenzaremos con el apartado de método, el cual el diseño fue transversal y el alcance de la investigación fue descriptivo. El lugar en el que se realizó la investigación fue de 2 instituciones privadas de nivel superior en Cuernavaca, Morelos. Cada institución comparte una población de universitarios diferente, la cual ayudó a la variabilidad de carreras que participaron en la investigación. La primera institución tiene una población de 1,000 alumnos aproximadamente, y las licenciaturas que participaron en el estudio fueron nutrición, psicología, pedagogía y gastronomía. La segunda institución tiene una población de 1,200 alumnos aproximadamente y las licenciaturas que se seleccionaron fueron psicología, derecho, gastronomía y administración operativa, contaduría y gestión financiera, administración y ciencias de la comunicación. En total participaron 268 participantes, 134 mujeres y 134 hombres. La edad promedio fue de 20.29 años. En esta diapositiva se explicará el instrumento y el procedimiento que se llevó a cabo para la aplicación de la técnica de redes semánticas. Por lo tanto, el instrumento que se eligió para trabajar en esta investigación fueron las redes semánticas naturales. Estas brindan la oportunidad de acceder al significado directo de un constructo que los individuos han aprendido o adquirido sobre cierta palabra, expresión o cierta problemática. Primero, se solicitaron los permisos a cada dirección de las 2 instituciones para aplicar a las diferentes licenciaturas que participaron en la aplicación del instrumento. Se pidió permiso a cada salón, fue de forma voluntaria, grupal y anónima. Este constataba en dar un formato con una palabra estímulo, en este caso fue violencia emocional en el noviazgo, buscando que esta palabra estímulo detonara las diferentes palabras buscadas. Este formato, los alumnos tenían que definir con 5 palabras diferentes, verbos, adverbios, sustantivos, etcétera, asociadas a la palabra estímulo. Después, se les pidió en el mismo formato jerarquizar todas las palabras asociadas del 1 al 5, donde 1 es la de mayor relación, tiene hasta el 5, que es la de menor relación con la palabra estímulo. Por último, se procedió al análisis de los datos en una base de Excel para obtener el valor de J o tamaño de red, el valor F o frecuencia, el valor M o peso semántico, los porcentajes y el índice de consenso grupal. Finalmente, proceder a obtener las palabras definidoras que los participantes dieron en este estudio. De acuerdo a los resultados encontrados, se encontró en las 2 poblaciones estudiadas. Se encontró una semejanza de 8 palabras definidoras, que fueron golpes, celos, manipulación, humillación, insultos, gritos, chantaje y desconfianza, palabras que están resaltadas en negritas y cada uno fue agrupado por sexo. Parte de los resultados incluyeron el valor J o tamaño de la red de cada población e índice de consenso grupal, como indican en la diapositiva presentada.
el valor J de la población femenina y el valor J de la población masculina como su índice de consenso grupal de cada uno de la población. Una parte importante de trabajar con la herramienta de redes semánticas es darse cuenta de la variabilidad de palabras que puedes encontrarte en cada una de las poblaciones estudiadas y los conceptos que interiorizan sobre la violencia psicológica en el noviazgo. Finalmente, al hacer la prueba de Udeman de Whitney, dio como resultado 7141.000, por lo que su significancia dio .823, lo cual demuestra que no se encontraron diferencias significativas en los grupos estudiados. Gracias a los datos obtenidos de las palabras definidoras más representativas en las dos poblaciones mencionadas anteriormente, podemos discutir que se encuentra relación con lo que Montoya y colaboradores en el 2013 proponen acerca de la expresión de la violencia psicológica en el noviazgo y el cómo la consideran estos autores. También la notable dificultad por identificar la violencia psicológica en el noviazgo, al ser los golpes la palabra definidora más significativa en las dos poblaciones que apoya al autor Rojas Solís en el 2013, que habla sobre que no ha sido fácil identificar este tipo de violencia por los estudiantes universitarios que participaron en su estudio. Así, en el estudio de Salinas y Espinosa, hecho en el 2014, concluyeron que el abuso verbal es importante y fueron conceptos vistos en los gráficos presentados anteriormente. Finalmente, se concluye que se confunde la violencia psicológica con otros tipos de violencia. No existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. Se recomienda brindar información y herramientas a la población mundial y mexicana para reconocer este tipo de violencia. Se insiste en que los investigadores se comprometan a desarrollar instrumentos que brinden la oportunidad de identificar a tiempo y con mayor precisión la violencia psicológica. Finalmente, encontrarán las referencias que fueron utilizadas en este trabajo de investigación. De antemano les agradezco su atención prestada y les deseo mejores tiempos para todos y mucha paciencia para la situación que muchos estamos viviendo y que todo en sus casas esté de lo mejor posible. Gracias y hasta pronto.